Mi nombre es Julián Romero. Tengo 66 años y vivo en una casita modesta en las afueras de Cuenca, junto al camino que lleva al río Júcar. La vivienda perteneció a mis padres y desde su fallecimiento la conservo casi intacta, como un refugio lleno de recuerdos. Durante los últimos 3 meses, mi hijo Rubén me ha estado llamando todas las noches, exactamente a las 9:15, para preguntarme si estoy solo. Ayer decidí mentirle por primera vez, y esa mentira, aunque pequeña, me salvó la vida. Quiero contar mi historia como advertencia para otros padres que, como yo, jamás imaginaron que el peligro podría venir de su propio hijo. Esa tarde comenzó como cualquier otra. Preparé mi café de puchero, encendí la vieja radio de la cocina y me senté un rato a limpiar las herramientas del taller. Desde que me jubilé del ferrocarril, suelo hacer arreglos para los vecinos, y eso me mantiene ocupado. A mi edad, el trabajo duro ya no es para uno, pero las manos aún responden, y los jóvenes valoran mi experiencia. Mientras aclaraba un destornillador bajo el grifo, sonó el teléfono. Me sequé con el trapo de lino que siempre cuelga junto al fregadero. «Sí», contesté. «Papá, soy yo», dijo Rubén con su tono plano, casi sin emoción. «Hola, hijo. ¿Todo bien en el trabajo?». Intenté sonar natural, aunque ya sabía lo que venía. «Sí, todo bien». «¿Estás solo ahora?», preguntó. Mi corazón se aceleró. Durante meses le había dicho la verdad. «Sí, estoy solo». Y cada vez colgaba sin más. Pero ayer algo me hizo dudar. «No, no estoy solo», mentí despacio. «Está aquí Elena, la vecina. Vino a tomar un café». Hubo un silencio tenso al otro lado. «¿Elena? ¿La maestra jubilada?», preguntó con voz entrecortada. «Sí, la misma. Ha venido a ayudarme con unos papeles del banco», improvisé. Su respiración cambió. «¿Qué papeles?», inquirió. «Nada serio, hijo. Cosas de mayores. La escritura, los impuestos», respondí intentando sonar tranquilo. «Ah», murmuró antes de colgar sin despedirse. Me quedé mirando el móvil con inquietud. Aquella noche rompí el patrón y su reacción me heló la sangre. Miré por la ventana. La calle estaba vacía, apenas iluminada por una farola temblorosa. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de que el peligro no viniera de fuera, sino de quien más quise proteger. Cuando Rubén nació, yo tenía 26 años. Su madre, Lucía, y yo nunca llegamos a casarnos, aunque durante un tiempo intentamos criarle juntos. Sin embargo, cuando él cumplió 7 años, ella decidió marcharse a Valencia por motivos de trabajo. Como viajaba constantemente, el juez me concedió la custodia. Criar a un niño solo no fue fácil, pero hice lo que pude. Rubén siempre fue reservado, inteligente, observador. Estudió administración de empresas y consiguió un buen puesto en una aseguradora de Cuenca. Nos veíamos los domingos o en fechas señaladas. Nunca hubo grandes conflictos, solo la distancia natural entre padre e hijo adulto. Pero hace 3 meses empezaron los cambios. Primero fueron cosas pequeñas, herramientas movidas, documentos fuera de lugar, la sensación inquietante de que alguien había entrado en casa cuando yo no estaba. Pensé que era mi memoria, que los años empezaban a jugarme malas pasadas. Hasta que comenzaron las llamadas. Cada noche, a las 9:15, el mismo tono de voz. «¿Estás solo, papá?». Al principio lo tomé como una muestra de preocupación, pero con el tiempo esa insistencia me heló la sangre. Cuando le pregunté por qué lo hacía, respondía con evasivas, que solo quería asegurarse de que estaba bien, que le preocupaba mi soledad. Una tarde, al volver del taller donde aún hago chapuzas para los vecinos, noté la caja de herramientas abierta. Faltaba la llave inglesa grande. 2 días después,
El cajón de los documentos, donde guardo la escritura de la casa y el testamento, estaba entreabierto. Entonces comprendí que ya no podía seguir dudando. Llamé a Ramón, un viejo amigo que tiene una tienda de electrónica en el centro de Cuenca. Me ayudó a instalar 2 pequeñas cámaras, una en la sala y otra enfocando a la puerta. Me enseñó cómo revisar las grabaciones desde el móvil. Las 2 primeras noches no ocurrió nada. La tercera, a las 2:37 de la madrugada, la puerta principal se abrió lentamente. En la pantalla apareció Rubén. Entró con una llave que yo jamás le había dado. Caminó con total naturalidad. Fue directo al cajón, sacó documentos, los fotografió con su teléfono y los devolvió. Luego abrió mi puerta y se quedó mirándome dormir durante 1 minuto entero antes de marcharse. Sentí el alma caérseme a los pies. ¿Qué buscaba? ¿Desde cuándo tenía esa llave? Llamé a Elena, mi vecina y amiga de confianza. Me recomendó contactar con un abogado. Al día siguiente, en una cafetería cerca del Parque San Julián, mostré el video a don Ricardo Montoro, abogado jubilado. Lo vio en silencio y al terminar, dijo: Julián, esto es muy grave. Tu hijo ha cruzado una línea que no se puede ignorar. ¿Has notado algo más extraño, Julián?, preguntó don Ricardo con el ceño fruncido mientras removía su café. Le conté todo: los objetos movidos, la llave inglesa desaparecida y un detalle que esa mañana me había venido a la mente. 4 meses atrás, Rubén me había pedido 15.000 euros para una inversión de urgencia. No pregunté mucho. Siempre había sido prudente con el dinero y confié en él. Pero ahora, al recordarlo, algo no encajaba. Necesitamos averiguar qué busca exactamente tu hijo, dijo el abogado con voz grave. Puedo ayudarte, pero antes hay que entender sus motivos. ¿Tienes algo de valor que pudiera interesarle? Negué con la cabeza. Vivo con mi pensión y lo que saco de los pequeños arreglos del taller. La casa es lo único que tengo, y en esta zona no vale gran cosa. ¿Y qué documentos tocó?, preguntó. Parecían los del banco, la escritura de la casa. Y quizá mi DNI, respondí. Don Ricardo suspiró. ¿Crees que podrías saber si atraviesa problemas económicos? No lo sé, confesé. Desde su divorcio con Marta, hace 2 años, está más callado, distante. Aún así, sigue viniendo a comer los domingos, pero últimamente parece ausente, como si cargara algo. ¿Y no has notado otras rarezas? Pensé un instante. A veces habla solo, murmura nombres que no entiendo. Una vez discutía por teléfono y cuando le pregunté me dijo que era un cliente difícil. El abogado me miró serio. Julián, si tu hijo tiene copia de tu llave y revisa tus papeles, puede estar planeando algo muy serio. ¿Tienes acceso a su piso? Dudé, pero al recordar cómo él había entrado al mío, cómo me observó mientras dormía, asentí. Sí, tengo una llave de emergencia. Me la dio cuando se mudó. Bien. Iremos hoy mismo mientras esté en el trabajo. No tocaremos nada, solo observaremos. Esa tarde, con el corazón encogido, me encontré frente al edificio de la calle San Francisco, donde Rubén alquilaba un pequeño apartamento. Don Ricardo me acompañaba. Su serenidad me daba fuerza. Subimos al 3er piso y tras asegurarnos de que nadie nos veía, abrí la puerta. Todo estaba impecable, como siempre. Pero el ambiente se sentía distinto, cargado. El abogado señaló el escritorio. Empecemos por ahí. Sobre la mesa había facturas vencidas, extractos bancarios con números en rojo y cartas de cobro. Está endeudado hasta el cuello, murmuró. Yo asentí, mudo. Entonces encontramos un sobre. Dentro, un poder notarial a nombre de Rubén Romero, autorizándole a administrar los bienes de Julián Romero. Mi firma estaba allí, pero yo jamás había firmado nada parecido. Es falso, dije con la voz temblorosa, sintiendo un nudo en el estómago.
Jamás firmé esto. Don Ricardo se quitó las gafas y observó el documento bajo la luz de la ventana. Tienes razón, Julián. Es una falsificación torpe. Cualquier notario lo detectaría en un minuto, afirmó con el ceño fruncido. En el cajón superior del escritorio hallamos algo aún más perturbador. Un pequeño frasco sin etiqueta, con un líquido transparente y una hoja impresa con dosis de sedantes y sus efectos en personas mayores. Dios mío, susurró el abogado, tenemos que salir de aquí y avisar a la policía. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de doña Malena, mi vecina de toda la vida. Don Julián, perdone que le moleste, pero he entrado a su casa porque olía raro. Encontré algo conectado detrás de su cocina. Creo que debería venir enseguida. Sentí que el aire me abandonaba. Le mostré el mensaje a don Ricardo. Vámonos ya, dijo él con decisión, tomando fotos rápidas del poder notarial y del frasco. Esto es mucho más grave de lo que imaginábamos. Salimos apresuradamente del piso de Rubén. Mientras bajábamos las escaleras, mi teléfono sonó de nuevo. Era él. Papá, dijo con una calma inquietante. He pasado por casa y no te encuentro. ¿Dónde estás? Me quedé helado. Eran apenas las 3 de la tarde. Rubén debería estar en su oficina, no buscándome. Estoy con don Ricardo, mentí, intentando mantener la voz firme. Estamos revisando unos asuntos legales. ¿Dónde exactamente? Necesito verte ya. Miré al abogado, que negó con la cabeza. En su despacho, improvisé. Pero tardaremos. ¿Nos vemos esta noche? Hubo una pausa. Luego colgó sin despedirse. Supe entonces que algo terrible estaba en marcha. Corrimos hasta mi casa, en las afueras de Cuenca. El reloj marcaba las 3:15 de la tarde. En menos de 6 horas, Rubén volvería a llamar, como cada noche, para preguntar si estaba solo. Y aquella vez, la respuesta podía decidir si viviría para ver otro amanecer. Doña Malena nos esperaba frente a la verja, nerviosa. Menos mal que ha llegado don Julián, dijo. Entré porque olía a gas, pero distinto, más fuerte. Usó la llave de emergencia que le había dado años atrás. Entramos los 3. Todo parecía normal hasta que nos guió a la cocina. Mire, señaló. Eso estaba conectado detrás de la estufa. Me agaché. Era un pequeño dispositivo digital con una pantalla que marcaba 030. Es un temporizador, dijo don Ricardo examinándolo sin tocarlo. Parece programado para abrir la válvula del gas a las 3 de la madrugada. Desconecté el dispositivo con manos temblorosas mientras don Ricardo fotografiaba cada detalle. El frasco quedó dentro de una bolsa de plástico sellada. Doña Malena insistió en que me fuera con ella, pero rehusé. Debía contestar la llamada de las 9:15, si no, Rubén sospecharía. Acordamos un plan: llevar el frasco al laboratorio de mi sobrino Teodoro, que analizaría el contenido, y luego volveríamos a casa para esperar la llamada y avisar a la policía con pruebas. Don Ricardo hizo una gestión rápida para que todo quedara documentado. El trayecto al laboratorio fue corto y silencioso. Recordaba a Rubén de niño, los domingos en la mesa y su risa tímida. No podía conciliar esa imagen con la que ahora me perseguía. Teodoro nos recibió en una sala de análisis y tomó el frasco con guantes. Minutos después me explicó, con calma, que el líquido contenía sedantes y trazas de un gas incapacitante. No bastaba por sí solo para matar, pero combinado con la liberación de gas, podría adormecer y causar daño grave a una persona mayor. Don Ricardo y yo hablamos en la puerta del laboratorio. Tenemos indicios sólidos, dijo, pero necesitamos un informe oficial para conseguir una orden de registro. Teodoro procesó la muestra y envió los resultados preliminares al laboratorio central. Nos prometió urgencia. Mientras esperábamos,
Mi pecho se apretaba con miedo y vergüenza. ¿Cómo había dejado que mi hijo se acercara tanto? Al caer la tarde, regresamos con el informe preliminar en la mano. El informe confirmaba la presencia de sedantes y restos compatibles con agentes que inducen somnolencia. Don Ricardo pidió que no tocáramos nada en casa y que avisáramos a la policía cuando estuviéramos listos. Organizamos todo con cuidado. Esperamos juntos hasta las 9:15. El teléfono sonó puntual. La voz de Rubén preguntó, como siempre, ¿estás solo, papá? Respondí con voz firme y contenida. No, estoy con don Ricardo y doña Malena. Hubo un silencio, una respiración larga, y colgó sin despedirse. Su reacción nos confirmó que algo había cambiado. A medianoche llamé al comandante Rincón y le entregué el informe. Me aseguró que prepararían una orden y enviarían un equipo. Esa noche no pude dormir. Me prometí, entre sobresaltos y lágrimas, que no permitiría que mi miedo sirviera para destruir mi vida. Había buscado la verdad para salvarme, no para arruinar a nadie si no era necesario. Si Rubén había errado, la justicia decidiría. Yo había hecho lo que debía para protegerme. Al amanecer, mientras esperaba la llegada del equipo, pensé en mi madre y en la casa que quería conservar, y supe que por ella debía ser fuerte. Firma, exámenes médicos, todo falsificable, murmuró don Ricardo, con el rostro pálido. Especialmente alguien con contactos en el sector asegurador. Eso explica por qué revisaba tus documentos, Julián. Necesitaba tus datos, copias de tu DNI, quizá informes médicos. La idea me resultaba insoportable. Mi propio hijo planeando mi muerte por dinero. A las 8:45, el teléfono de Arantxa sonó. Era su amigo del departamento de fraudes. Habló unos minutos y, al colgar, confirmó lo impensable. Existe una póliza de seguro de vida a tu nombre por 1,5 millones de euros, contratada hace 4 meses en la Nacional de Seguros. El beneficiario único, Rubén Romero. ¿Y hay alguna cláusula especial?, preguntó don Ricardo. Sí, dijo ella con el ceño fruncido. Duplica el pago en caso de muerte accidental. 3 millones. Susurré, incapaz de asimilar la cifra. Todo esto, por dinero. Sus deudas superaban los 500.000, recordó Arantxa. Quizá está más desesperado de lo que creíamos. En ese momento, el teléfono fijo sonó. Miré el reloj. 9:10, 5 minutos antes de la llamada habitual. Era raro. No contestes, advirtió Arantxa. Puede estar comprobando si estás en casa. Dejamos que sonara. Nadie dejó mensaje. A las 9:15, mi móvil vibró. La llamada puntual. Pon el altavoz, susurró ella. Contesté. Sí. Hola, papá. La voz de Rubén sonaba tensa, más de lo habitual. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Ocupado. Mucho trabajo. Hubo una pausa incómoda. ¿Estás solo? Miré a Arantxa, que me hizo una leve seña. No, sigue aquí don Ricardo. Hemos estado revisando unos documentos importantes. El silencio al otro lado fue largo. ¿Qué documentos? Cosas de la casa, improvisé. ¿Va a quedarse a dormir? Su tono era demasiado directo, casi amenazante. Probablemente es tarde, respondí. Papá, necesito verte a solas. Es urgente. ¿Puedo pasar ahora? Hoy no, Rubén. Mañana desayunamos juntos. Es importante. Solo 5 minutos. De verdad, hoy no puedo. El tono cambió. ¿Qué revisáis exactamente?, preguntó con frialdad. Hablaremos mañana. Te quiero, hijo. No, espera. Colgué. Inmediatamente, el teléfono volvió a sonar. No contesté. Va a venir, dijo Arantxa poniéndose de pie. Llamemos a la policía. Antes de que pudiera responder, un ruido metálico nos sobresaltó. Alguien intentaba abrir la puerta trasera. Es él, susurré. Arantxa marcó con rapidez.
Augusto, necesitamos ayuda inmediata, dijo en voz baja, dando mi dirección. La patrulla viene en camino, me informó, pero tardará unos 10 minutos. El sonido de la cerradura girando heló la habitación. Papá, ¿estás ahí? La voz de Rubén, tranquila y siniestra, atravesó la oscuridad. Nos miramos. Mi casa era pequeña. No había muchos lugares donde esconderse. Sé que estás aquí, dijo Rubén desde la entrada de la cocina. Tu coche está fuera. Tenemos que hablar. Me levanté despacio. Arantxa quiso detenerme, pero le pedí con un gesto que se quedara atrás. Crucé el pasillo y lo vi allí, junto a la estufa, justo donde horas antes habíamos encontrado el dispositivo del gas. Llevaba una pequeña mochila y sus ojos recorrían la cocina con ansiedad. ¿Dónde está Arantxa?, preguntó con voz contenida. Ha salido a comprar algo para la cena. Mentí con calma. ¿Que es tan urgente que no podía esperar hasta mañana? Dejó la mochila sobre la mesa. He estado pensando en lo de la casa. Deberías venderla, papá. Es lo mejor para ti. Este barrio no es seguro. Ya te dije que no pienso vender, Rubén. No estoy tan viejo y me gusta mi vida aquí, respondí con firmeza. Se acercó a la estufa, examinó las conexiones y frunció el ceño. ¿Has estado tocando algo?, preguntó, notando la ausencia del dispositivo. Vino el técnico ayer. Había una fuga, improvisé. Me miró fijamente, evaluando cada palabra. Luego abrió la mochila y sacó un frasco idéntico al que encontramos en su piso. Te traje unas vitaminas nuevas, dijo, colocándolo sobre la mesa. Son para la tensión. Tómalas esta noche antes de dormir. Sentí un escalofrío. Gracias, hijo, pero ya tomé mis pastillas. Estas son mejores, insistió, abriendo el frasco y ofreciéndome 2 comprimidos blancos. Vamos, tómalas. Retrocedí un paso. Prefiero esperar a consultarlo con mi médico. Entonces vi algo en su mirada. Ya no era mi hijo. Era alguien desconocido, con una frialdad inquietante. Insisto, papá, es por tu bien. Dio un paso hacia mí, pero Arantxa apareció en el umbral de la cocina. La policía acaba de llegar, Julián, dijo con voz firme. Rubén se giró sobresaltado. Su mano se cerró en torno a las pastillas. ¿La policía? ¿Por qué llamaste a la policía? Antes de que pudiera responder, 2 agentes uniformados entraron seguidos por el comandante Augusto Rincón, vestido de civil. ¿Rubén Romero?, preguntó con autoridad. Mi hijo asintió nervioso. Tenemos preguntas sobre un dispositivo hallado en esta casa, un frasco de sustancias controladas y una póliza de seguro reciente. Le pedimos que nos acompañe. Rubén me miró. Por un instante vi al niño que un día lloró por miedo a la oscuridad. Luego bajó la cabeza, derrotado. No lo hice solo, susurró apenas audible. Él me lo ordenó. Era la única salida. ¿Quién, hijo? ¿Quién te lo ordenó?, pregunté, temblando. Rubén levantó lentamente la mirada. El hombre de la compañía de seguros, murmuró con un hilo de voz. Él dijo que nadie lo descubriría. Los ojos de Rubén parecían extrañamente vacíos. El hombre de la esquina, dijo con voz apagada. El que me habla cuando nadie más lo hace, dijo que si no cumplía, vendría por mí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No había ningún hombre, solo mi hijo hablando de voces en su cabeza. Rubén, ¿desde cuándo escuchas a ese hombre?, preguntó el comandante Rincón con tono sorprendentemente suave. Desde hace tiempo, meses, quizá años, susurró Rubén, llevándose las manos al rostro. Me decía que debía asegurarme de que papá estuviera solo, que nadie interfiriera. Miré a Arantxa. Sus ojos reflejaban el mismo horror y la misma tristeza que yo sentía. Todo quedaba claro. No era solo ambición o deudas, era algo más profundo. Mi hijo estaba enfermo, atrapado en su propia mente.
Mientras los agentes lo esposaban, un nudo se apoderó de mi garganta. Revisaron su mochila. Dentro hallaron otros dispositivos similares al que habíamos desconectado de la estufa. El comandante me miró con seriedad. «Señor Romero, necesitaremos su declaración mañana. Y le recomiendo que solicite una evaluación psiquiátrica para su hijo». Asentí sin poder hablar. Vi cómo lo metían en el coche patrulla. Su mirada perdida, su rostro descompuesto, me rompieron el alma. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no noté las señales? «No es tu culpa, Julián», dijo Arantxa con voz suave, casi maternal. «Las enfermedades mentales son traicioneras. A veces ni los más cercanos pueden reconocerlas». Cuando todos se marcharon, me quedé solo. El silencio era abrumador. Miré el teléfono sobre la mesa. Las llamadas de Rubén a las 21:15. Su obsesión por saber si estaba solo. Ahora todo tenía un significado mucho más triste. Esa noche, el teléfono no sonó, por primera vez en meses. Y sin embargo, no sentí alivio, sino un vacío insoportable. Mi hijo estaba en una celda, acusado de intentar matarme. Pero en el fondo supe que la verdadera amenaza no había venido de su corazón, sino de una mente quebrada por la enfermedad y la soledad. A las 7 de la mañana, Arantxa volvió a tocar a mi puerta. Llevaba las ojeras marcadas. «¿Cómo estás, Julián?» «Destrozado», admití. «No dejo de pensar que debía haberlo visto venir». «No te castigues», respondió. «Lo importante ahora es que reciba ayuda». Tenía razón, como siempre. Llamó al comandante Rincón. Rubén había pasado la noche en el área médica de la comisaría. Un psiquiatra lo había evaluado. El diagnóstico preliminar: trastorno psicótico severo con delirios persecutorios. El doctor Merino explicó que Rubén estaba experimentando un episodio psicótico agudo. Mencionó esquizofrenia paranoide como diagnóstico preliminar, aunque aclaró que serían necesarias más evaluaciones. Esa palabra cayó sobre mí como una losa. Esquizofrenia. La había oído toda la vida, pero siempre como algo lejano, una tragedia que afectaba a otros. Nunca imaginé escucharla asociada a mi hijo. «¿Qué pasará ahora?», pregunté con voz apagada. «Habrá una audiencia preliminar a las 10», respondió Arantxa. «El juez decidirá si permanece detenido o si lo trasladan a una unidad psiquiátrica». Me levanté con decisión. «Tenemos que estar allí». «Por supuesto», asintió. «Pero antes, hay alguien que quiere verte». El timbre sonó. Arantxa abrió la puerta y, para mi sorpresa, apareció Lucía, la exesposa de Rubén. No la veía desde hacía años. «Julián», dijo con voz quebrada mientras me abrazaba, «lo siento tanto». Rubén y Lucía estuvieron casados 5 años. Se separaron 2 atrás, alegando diferencias irreconciliables. Yo nunca quise entrometerme. «Arantxa me llamó anoche», explicó Lucía mientras se sentaba. «Hay cosas que debes saber sobre él, cosas que nunca te conté». Mi pulso se aceleró. «¿Qué cosas?». Rubén empezó a cambiar hace unos 3 años. Primero eran olvidos, distracciones, noches sin dormir. Luego, empezó a acusarme de hablar con sus compañeros a sus espaldas. Creía que alguien manipulaba sus cosas. Una noche lo encontré en la cocina, con las luces apagadas, convencido de que alguien había entrado a envenenarnos. Sentí un vacío en el pecho. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Me hizo prometer que no te preocuparía», respondió bajando la mirada. Decía que eran ataques de ansiedad por el trabajo. Empezó tratamiento con el doctor Merino, con antipsicóticos. Al principio mejoró, pero cuando se quedó sin seguro médico, dejó la medicación. Arantxa, que escuchaba atenta, intervino. «Necesitamos hablar con ese médico. ¿Podría ayudarnos en la causa?». «Sí, pero con una orden judicial», respondió Lucía. «Aún así, puedo deciros algo más». Respiró hondo antes de continuar. «Antes de separarnos,
Rubén estaba convencido de que alguien lo vigilaba. Decía que tú, Julián, eras parte de esa conspiración. Creía que habían instalado dispositivos en tu casa, que tu teléfono estaba intervenido. Me quedé helado. Mi hijo no había querido matarme por dinero. Había intentado protegerse de un enemigo que solo existía en su mente. Rubén entró en la sala con la mirada perdida, sin enfocarse en nada ni en nadie. Cuando al fin me vio, su expresión cambió por un instante, pero no supe si era miedo, vergüenza o simplemente confusión. La audiencia comenzó con la lectura formal de los cargos: intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude de seguros. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. No podía reconciliar aquella lista de crímenes con el hijo que había criado con tanto amor. El fiscal presentó las pruebas: el dispositivo del gas, el frasco con sedantes, las fotografías del piso de Rubén con los documentos falsificados y el informe del laboratorio forense. Todo era abrumador, irrefutable. Después declararon los testigos. Teodoro, el químico forense, explicó los efectos de la sustancia encontrada. Luego fue el turno de Arantxa, que relató cómo descubrimos el plan y la intervención policial. Cuando el juez pronunció mi nombre, sentí que las piernas me flaqueaban. Juré decir la verdad y conté la historia desde el principio. Las llamadas nocturnas, los objetos movidos, las grabaciones, el seguro de vida. Señor Romero, dijo el juez, un hombre de rostro severo, pero mirada comprensiva. ¿Desea presentar cargos formales contra su hijo? Miré a Rubén, sentado junto a su abogado. Parecía ausente, como si su mente vagara por un mundo ajeno. No, su señoría, respondí con voz firme. Mi hijo no es un criminal, está enfermo, necesita ayuda. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Vi dolor, desconcierto y un destello del niño que antaño me pedía que ahuyentara los monstruos del armario. El doctor Merino subió al estrado y habló con serenidad profesional. Explicó la esquizofrenia paranoide, cómo los delirios construyen una realidad alternativa y cómo Rubén actuó siguiendo una lógica dictada por su enfermedad. En mi opinión, concluyó, el acusado no era plenamente consciente de la naturaleza criminal de sus actos. Su mente transformó el miedo en amenaza y la confusión en defensa. Mientras el doctor terminaba, la puerta trasera se abrió. Un hombre de unos 50 años, traje oscuro y semblante serio, entró y se sentó discretamente al fondo. Me resultaba familiar. Cuando el juez decretó un receso, el hombre se acercó y me tendió la mano. Señor Romero, soy Baltasar Pineda, ex jefe de su hijo en la Nacional de Seguros, dijo abriendo su maletín. Me enteré del caso y creo que esto puede ayudar. Sacó una carpeta gruesa, con documentos y copias de correos electrónicos. El destino parecía tener aún más verdades por revelar. Son los informes de recursos humanos sobre el comportamiento de Rubén durante sus últimos meses en la empresa, explicó Baltasar Pineda, extendiendo la carpeta. Arantxa la tomó y comenzó a revisar las páginas con rapidez. Esto muestra un patrón claro de deterioro, murmuró. Exactamente, confirmó Pineda. Rubén fue un empleado ejemplar durante años, pero hace unos 12 meses empezó a cambiar. Llegaba tarde, discutía con sus compañeros, acusaba a otros departamentos de sabotearlo. Tragué saliva. ¿Y el motivo de su despido? Oficialmente renunció antes de que concluyéramos una investigación interna, aclaró. Había intentado emitir pólizas fraudulentas a nombre de clientes inexistentes. No quisimos denunciarlo. Su estado mental ya era preocupante y decidimos recomendarle ayuda profesional. El silencio que siguió pesó sobre todos. Quizás deberíamos haber hecho más, contactado a su familia, añadió Pineda con remordimiento. No se culpe, intervino el doctor Merino. Sin el consentimiento del paciente,
Poco se puede hacer. Las enfermedades mentales no siempre dejan ver su gravedad a tiempo. El alguacil anunció entonces que el juez regresaba con su resolución. Volvimos a nuestros asientos. Pineda se quedó a nuestro lado. El juez entró y la sala entera se puso de pie. Su voz retumbó con autoridad. Habiendo escuchado los testimonios y revisado la evidencia, este tribunal determina que existe prueba suficiente para establecer que el acusado, Rubén Romero Ibáñez, planificó y comenzó a ejecutar acciones que, de completarse, habrían resultado en la muerte de su padre, Julián Romero. El aire se volvió espeso. Sin embargo, continuó el juez, también hay evidencia médica convincente de que el acusado sufre un trastorno mental severo que anuló su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos. Una ola de murmullos recorrió la sala. Por tanto, prosiguió, este tribunal declara al acusado inimputable por razones de insanidad mental. Ordenó su traslado inmediato al Hospital Psiquiátrico de Cuenca, por un periodo inicial de 3 años, sujeto a revisiones periódicas. Durante ese tiempo, no podría tener contacto conmigo sin supervisión médica y autorización judicial. Miré a Rubén. Su rostro seguía inmutable, ajeno al drama que acababa de sellar su destino. El juez golpeó el mazo, dando por concluida la audiencia. Los guardias se acercaron. ¿Puedo hablar con él?, pregunté al defensor. Lo siento, señor Romero. El traslado es inmediato. Quizá en unas semanas. Lo vi marcharse esposado, víctima y verdugo de su propia mente. Quise abrazarlo, pero me quedé inmóvil. Afuera, el sol de Cuenca brillaba con cruel indiferencia. Hiciste lo correcto, susurró Arancha tomando mi mano. Rubén recibirá ayuda. ¿Y después?, pregunté con la voz rota. ¿Cómo podré perdonarme por no haber visto su dolor? El doctor Merino respiró hondo antes de responder. A veces, Julián, amar también significa aceptar que no podíamos salvarlos a tiempo. La esquizofrenia es tratable, señor Romero, dijo el doctor Merino con tono sereno. Con la medicación y la terapia adecuadas, muchos pacientes logran llevar vidas funcionales. No será fácil, pero hay esperanza. Quiero visitar el hospital, respondí. Ver dónde estará, conocer a los médicos que lo atenderán. Puedo arreglarlo, se ofreció el doctor. Conozco al director del Hospital Psiquiátrico de Cuenca. Si me lo permite, me gustaría seguir vinculado al caso de Rubén. Me siento responsable por haber perdido contacto con él. Asentí con gratitud. Saber que alguien con su experiencia seguiría de cerca el tratamiento de mi hijo me dio un pequeño respiro. Jimena, su exesposa, se acercó con los ojos húmedos. «Debo irme», dijo. «Tengo un tren a Valencia esta tarde, pero estaré en contacto. Si necesitas cualquier cosa, llámame». «Gracias por venir», le respondí. «Tu testimonio fue esencial». Nos abrazamos brevemente. Mientras la veía marcharse, pensé en todo lo que nunca supe sobre la vida de Rubén, en las señales que ignoré por costumbre o miedo. Baltasar Pineda también se despidió, entregándome su tarjeta de visita. «Por favor, manténgame informado sobre su evolución». Era un empleado brillante. Si se recupera, podríamos hablar de una posible reincorporación. Un gesto noble, aunque sabía que el camino de mi hijo sería largo y lleno de sombras. Arancha me llevó de regreso a casa. No hablamos casi nada. Su silencio fue más reconfortante que cualquier palabra. Al entrar, miré mi hogar con una mezcla de cariño y desconfianza. Aquel lugar donde había criado a Rubén, donde había reído y envejecido, ahora me parecía ajeno. «¿Quieres que me quede contigo esta noche?», preguntó Arancha antes de irse. «No, necesito estar solo», le respondí. «De acuerdo, pero te llamaré mañana», me prometió. Cuando se marchó, recorrí cada habitación lentamente, intentando reconciliarme con mi espacio. En la cocina, donde una vez estuvo el dispositivo de gas, me detuve.
El reloj marcaba las 9:13. Por un instante esperé oír el teléfono sonar a las 9:15, pero el silencio se impuso. En la mesa de centro descansaba una foto de Rubén, con 10 años, sonriendo con aquellos dientes torcidos, sosteniendo su primer trofeo de matemáticas. Era el niño brillante que crié solo, el joven del que siempre estuve orgulloso. Ahora ese niño estaba ingresado en un hospital, luchando contra monstruos invisibles. Y aunque había intentado matarme, no podía evitar pensar que de algún modo también yo le había fallado. Rubén parpadeó lentamente. «Papá», murmuró. No era un saludo ni una pregunta, solo una constatación mecánica de mi presencia. «¿Cómo te sientes? ¿Te están tratando bien?», pregunté. Él se encogió de hombros. Sus manos, antes inquietas, ahora descansaban inmóviles sobre la mesa. «La medicina me hace sentir raro», dijo al cabo de un silencio largo, como si hablara desde muy lejos. «El doctor Merino dice que es temporal», le respondí con suavidad. «Tu cuerpo se está adaptando». Tal como prometió, el doctor seguía involucrado en su caso. Visitaba el Hospital Psiquiátrico de Cuenca 2 veces por semana y me mantenía al tanto de su evolución. Rubén asintió distraído y de pronto preguntó: «¿Por qué estoy aquí?». Esa pregunta me heló la sangre. «¿No lo recuerdas?», pregunté. «Solo fragmentos, cosas que no encajan», murmuró frunciendo el ceño. «Recuerdo llamarte todas las noches. Recuerdo entrar en casa mientras dormías, pero no sé por qué. Estabas enfermo, hijo. Todavía lo estás, pero te estás recuperando», dije procurando mantener la calma. «¿Qué me pasó?». Sus ojos se enfocaron en los míos, buscando sentido. ¿Cómo explicarle que había intentado matarme? Que había planeado mi muerte para cobrar un seguro que él mismo había falsificado. El doctor me había advertido que no debía abrumarlo con detalles. Su mente necesitaba tiempo para recomponer su realidad. «Tu cabeza te jugó una mala pasada», le expliqué con cuidado. «Te hizo creer cosas que no eran ciertas». «¿Te hice daño?». Su voz se quebró. «No, hijo, no llegaste a hacerlo. Técnicamente era verdad». Su plan nunca se completó. Rubén bajó la mirada, avergonzado. «A veces oigo voces. No son reales, ¿verdad?». «No, hijo, no son reales. Es la enfermedad hablando». Esa primera visita fue breve, pero devastadora. Rubén estaba físicamente allí, aunque su mente seguía perdida en un lugar que yo no podía alcanzar. Cuando me despedía, me sujetó la manga con un gesto infantil. «¿Volverás?», preguntó con voz temblorosa. «Cada semana, sin falta», le prometí, y cumplí. Algunas visitas fueron desalentadoras. Rubén ausente, atrapado en sus pensamientos. Otras, reconfortantes. Sonreía, recordaba anécdotas de su infancia, hacía preguntas coherentes sobre el taller. El doctor Merino ajustaba su medicación, buscando equilibrio. Mientras tanto, intentaba recomponer mi vida. Arantxa me ayudó a instalar un nuevo sistema de seguridad, no por miedo a mi hijo, sino para recuperar mi paz. Volví al taller. Doña Malena seguía viniendo cada tarde con su sopa caliente y su conversación tranquila. Hoy es un día importante. Aunque en realidad solo repito lo que me ha dicho el doctor Merino, pensé. No tengo certezas, solo esperanza. «Papá», dijo Rubén, bajando la voz, «hay algo que necesito preguntarte, algo que no me deja dormir. Dime, hijo, ¿de verdad intenté matarte?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. El momento que más temía había llegado. Durante 6 meses evitamos hablar de lo ocurrido, centrando nuestras fuerzas en su recuperación, no en su crimen. «Sí», respondí con suavidad, «pero no eras tú. Era la enfermedad hablando a través de ti». Rubén cerró los ojos. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. «Recuerdo algunas cosas, no todo, pero lo suficiente. Recuerdo el dispositivo en la cocina,
las llamadas para comprobar si estaba solo. Todo parecía tan lógico entonces. ¿Y qué te decían las voces, hijo? Pregunté conteniendo el dolor. Que tú estabas en peligro. Que te vigilaban. Que la única forma de salvarte era hacerlo parecer un accidente, para que ellos te dejaran en paz. Su voz temblaba, pero lo decía con convicción. En su mente enferma, no estaba cometiendo un crimen, estaba ejecutando un rescate. ¿Y el seguro de vida? Quise saber. Era para huir después, susurró. Las voces decían que vendrían por mí cuando terminara. Necesitaba dinero para desaparecer. Se secó las lágrimas con la manga. Todo suena tan absurdo ahora, tan enfermo. Es parte del proceso, hijo, le respondí con ternura. Reconocer lo irracional de esos pensamientos. El enfermero se acercó. Es hora de ir a la sala. Nos levantamos. Antes de salir, Rubén me tomó del brazo. ¿Algún día me perdonarás?, preguntó con voz quebrada. Ya te he perdonado, le dije. Ahora eres tú quien debe perdonarse. La audiencia fue breve, sin el dramatismo de la anterior. El mismo juez, severo pero humano, escuchó los informes médicos. El doctor Merino expuso con claridad el diagnóstico. Esquizofrenia paranoide. En tratamiento, con buena respuesta a la medicación. Rubén, sentado junto a su abogado, contestó con lucidez a las preguntas. Reconoció su enfermedad, comprendió la necesidad de seguir con el tratamiento y expresó remordimiento. Cuando me tocó hablar, pedí que se le permitieran salidas supervisadas en el futuro, para reintegrarse poco a poco a la vida normal. El juez, tras deliberar, dictó su resolución. Rubén continuará internado 12 meses más, con evaluaciones trimestrales y posibilidad de visitas y salidas controladas. No era el final que soñaba, pero sí el comienzo de una nueva etapa. Al salir, Jimena se acercó con timidez. «Hola, Rubén», dice Jimena con una sonrisa contenida. «¿Te ves bien?» Mi hijo la mira con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Jimena, no esperaba verte aquí. Quería saber cómo estabas», responde ella. «Me alegra verte mejor». El intercambio es breve, pero lleno de significado. Hay heridas del pasado que quizá nunca cicatricen del todo, pero al menos entre ellos ya no hay resentimiento. Cuando llega el momento de despedirnos, Rubén me abraza con fuerza. «Gracias por no abandonarme», susurra. «Nunca lo haría, hijo». Respondo con la voz quebrada. «Soy tu padre. Siempre estaré aquí para ti». Lo veo alejarse con el enfermero, caminando más erguido, más consciente que hace 6 meses. Aún queda un largo camino, pero por primera vez siento que avanzamos en la dirección correcta. Arantxa, Jimena y yo salimos juntos del juzgado de Cuenca. El sol de la tarde tiñe la piedra de los edificios con un tono dorado, recordándome que la vida sigue pese a todo. «¿Tomamos un café?», propone Jimena. «Tengo un par de horas antes de mi tren a Valencia». Aceptamos. Caminamos por la calle principal hasta una cafetería pequeña, la misma donde solía ir con Rubén cuando era adolescente. «¿Has pensado en vender la casa?», pregunta Arantxa mientras pedimos. Niego con la cabeza. «No, es mi hogar. No voy a dejar que lo ocurrido me lo arrebate. Además, quiero que Rubén tenga un lugar al que volver cuando esté listo». «Eres un buen padre, Julián», dice Jimena con sinceridad. «Siempre lo has sido». Sus palabras me reconfortan, aunque una parte de mí se pregunta si un buen padre habría detectado antes las señales, si hubiera estado más presente. Tal vez nada de esto habría ocurrido. Conversamos un rato más. Jimena nos habla de su trabajo en Valencia, Arantxa de sus nuevos casos, y yo escucho, agradecido por ese instante de normalidad en medio del caos. Cuando Jimena se despide, Arantxa me acompaña de regreso a casa. Pasamos frente al taller. «¿Volverás mañana?», pregunta.
Sí, la rutina me mantiene en pie. La vida sigue, Julián, dice sonriendo. Al llegar, doña Malena me espera en el porche con una cacerola de sopa recién hecha. ¿Cómo fue todo? Bien. Rubén seguirá en tratamiento un año más, pero mejora cada día. Ella se persigna. Le rezo todas las noches. Agradezco su bondad y entro. Ya no siento miedo. He recuperado mi casa y mi paz. Son las 9:15 de la noche, la hora en que solía sonar el teléfono. Esta vez soy yo quien llama al Hospital Psiquiátrico de Cuenca. Quería saber cómo está mi hijo, digo. Está tranquilo, señor Romero, responde la enfermera. Cenó bien y está leyendo en su habitación. ¿Desea dejarle un mensaje? Sí. Dígale que lo llamaré el viernes para confirmar mi visita y que estoy orgulloso de su progreso. Cuelgo. En la mesa sigue la foto de Rubén con 10 años, sosteniendo su trofeo de matemáticas. A su lado coloco otra, él y yo jugando al ajedrez. El pasado y el presente, al fin, conviviendo en paz. El hospital me había entregado aquella foto hacía apenas unas semanas. En ella, Rubén sonreía. Una sonrisa tímida, contenida, pero auténtica. La primera sonrisa verdadera en mucho tiempo. Esa noche, mientras me preparo para dormir en mi casa de Cuenca, pienso en lo extraordinario que puede ser el amor de un padre. Cómo sobrevive a las peores tormentas. Cómo resiste incluso los golpes más duros. Mi hijo intentó matarme. Sí, empujado por los demonios de su mente enferma. Y aún así, lo único que deseo es verlo sanar, verlo volver a ser él mismo, no por mí, sino por él. Durante meses viví prisionero del miedo, a la soledad, a las noches silenciosas, a los recuerdos. Pero ahora, cuando me acuesto, ya no reviso las cerraduras ni miro bajo la cama. No temo a las sombras ni al eco del teléfono que ya no suena a las 9:15. Por primera vez en mucho tiempo, duermo tranquilo, sabiendo que tanto Rubén como yo avanzamos, cada uno a su ritmo, por el camino correcto. Un camino largo, lleno de pruebas, pero también de esperanza. Aquella mentira, la que improvisé aquella noche para protegerme, me salvó la vida. Pero la verdad, por dolorosa que haya sido, está salvando la de mi hijo. Y eso, pienso mientras cierro los ojos, es todo lo que un padre puede pedir. A veces la vida te obliga a elegir entre el miedo y el perdón. Yo elegí perdonar, y en ese acto encontré paz. Rubén sigue ingresado, trabajando con su terapeuta, aprendiendo a distinguir entre las voces de su mente y las del mundo real. Cada visita mía es un pequeño paso hacia la reconciliación, una promesa silenciosa de que el amor puede más que la enfermedad. Me duermo con esa certeza. El amor no se destruye, solo cambia de forma. A veces duele, a veces se disfraza de paciencia, de fe o de espera, pero nunca muere. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.